bienvenidos. ¿Qué tal si oramos antes de iniciar? Padre, te damos gracias en esta tarde-noche porque podemos reunirnos con libertad para alabarte, pero también para escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, incluido yo, porque la palabra primero es para mí. Y te pedimos que penetre como esa espada de dos filos y pueda ir a lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Que tu Espíritu Santo lleve la palabra y permita que nuestro corazón sea sensibilizado para ser obedientes, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos aquí han sido trasladados de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia, si tú tienes una Biblia con algo de concordancia y buscas la palabra tinieblas, vas a encontrar una cantidad impresionante de pasajes donde habla de esto. Pero lo más maravilloso es reflexionando sobre lo que he estado predicando, sobre la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lo que produjo para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Es algo que me impacta mucho, que sin Cristo la gente vive en tinieblas, aunque tengan luz y aunque no se haya aprobado la reforma eléctrica. No voy a entrar a política, pero viene al tema. Aunque haya luz eléctrica o de otro tipo, o esté el sol resplandeciente, todo aquel que ha rechazado a Jesucristo, que ha escuchado y ha dicho después o me espero, o que simplemente dicen que creen en Jesucristo, pero con su vida demuestran lo contrario, están en tinieblas. Y este mundo es un mundo de tinieblas en general, porque el enemigo por un tiempo está todavía influenciando a este mundo y a nuestra sociedad. Así que todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano, hijo de Dios, pasó de una zona de tinieblas a el reino glorioso de la luz de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, inicia hablando de esto. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 5 habla específicamente de esto. Dice: la luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Por experiencia física y muy natural, nosotros vemos que cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Y las tinieblas nunca podrán prevalecer contra la luz o por sobre la luz. Jesús es la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este mismo evangelio específicamente, Jesús declara: yo soy
la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Y esta palabra la encontramos constantemente en las Escrituras. Hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido, esto significa en tinieblas. Por eso no entienden muchas cosas, por eso no ven muchas cosas, por eso a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, porque hay dichos que tienen cierta lógica. Hay dichos mexicanos que dicen que en la noche o en lo oscuro todos los gatos son ¿qué? Pardos. No identificas con precisión qué colores tiene. Y en la noche se lleva unas sorpresas mayúsculas porque quieres ver algo que no es. Puedes hasta medio alucinar en la oscuridad. Ahora, hay de oscuridad a oscuridad. Hay una oscuridad que es impresionante. No sé si te ha tocado noches donde no hay luna, está nublado, hay como un manto de oscuridad impresionante que tienes que caminar con cuidado. Bueno, ustedes probablemente no experimentaron esto, pero cuando uno está en el campo, por allá, en el cerro, en lo alejado de los grupos de población, donde hay luz eléctrica o vehículos o todo eso, podemos percibir esta oscuridad de una manera impresionante. Pero el capítulo 3 de Juan dice que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado. El que en Él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y vamos al punto que experimentamos la mayoría de cristianos que compartimos el evangelio, que cobramos valor y decimos: yo voy a compartir el evangelio. La gente dice: es que yo no me convierto porque tengo que dejar de irme de parranda con mis amigos, tengo que dejar de andar viendo pornografía, tengo que dejar de robar, de transar, tengo que dejar de tener pensamientos o dominar o cambiar mis pensamientos, mi lenguaje, todo. Y la gente dice: no estoy dispuesto a dejar esto. Bueno, el Señor lo dijo muy claro ahí en el capítulo 3 de Juan. Los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Porque amaron, en otras palabras, más sus obras, sus placeres temporales. Y podemos seguir en toda la Biblia y vamos a encontrar pasajes de cómo la humanidad ha estado en tinieblas y pocos son los que quieren salir a la luz. En toda la humanidad, el porcentaje de gente de fe, creyentes, siempre es una cantidad pequeña, con excepciones en ciertas épocas y en ciertas zonas, que después cambia eso. Colosenses capítulo 1 era una iglesia reciente con un fuego en su corazón por el Señor, por el cual Pablo oraba por ellos, pidiéndole a Dios que fueran llenos del conocimiento de su voluntad
y que fueran llenos de sabiduría e inteligencia, para que vivieran como es digno del Señor. Y en el versículo 13, el 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están en el reino de nuestro Señor Jesucristo? Ese es donde hay bendición y vida eterna. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de nuestros pecados es lo que abre la oportunidad para poder entrar en el reino de los cielos. No es el que yo le prenda una veladora a Pedro, no es el que yo me vaya de rodillas X cantidad de metros o kilómetros o lo que sea. No es que le diga a Pedro, pues acuérdate de lo que yo hice y tú, como tú tienes las llaves, ábreme y déjame pasar. No, todo el que ha nacido de Dios ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. De hecho, Pedro habla de esto en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice que somos ahora nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 9 dice que Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahí es el llamado que nosotros hacemos a las personas: reconcíliate con Dios, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo, en su obra redentora, en que su sangre nos limpia de todo pecado, y vendrás de las tinieblas a su luz admirable. Yo en forma personal puedo dar testimonio de que yo no conocía nada de la Biblia, absolutamente nada, con excepción de lo que llegaba a escuchar cuando me mandaban a misa mis papás, por la tradición religiosa, y que no me acuerdo de haber escuchado algo, pues estaba chico. Y cuando alguien me compartió el evangelio y me decía: mira, la Biblia dice esto, decía: estás loco. Por un buen tiempo le dije a una persona: estás mal tú de la cabeza. La vida es una y hay que vivirla. Y hay que disfrutar. Y hasta teníamos por lema con mis amigos una canción que se llamaba Un puño de tierra. No les digo más, pero. Y ese era nuestro lema: hay que darle gusto al gusto. ¿Y cuál es la mentalidad de la sociedad de hoy en día? Esa misma no ha cambiado. Porque el enemigo sabe que el hombre fácilmente cae en la tentación. En la oscuridad podemos caer en cualquier cosa por irracional. Hoy en día nosotros decimos: es irracional lo que está pasando con la juventud, con los varones, con las mujeres, con las familias. Es irracional que una mamá tire en un recipiente para la basura a un hijo. Cuando yo vi nacer muchos becerritos en mi pueblo, y en cuanto nacía el becerrito, la mamá, la vaca, volteaba y empezaba a lamerlo, a limpiarlo, a acariciarlo. Inmediatamente se acercaba para que éste comiera. Y cuidado con que alguien se acercara. Cuando vi nacer una cantidad de pollitos,
podría decir cientos. Y cuidado con que quisieras agarrar un pollito, porque la gallina, y cuando el gallo se ponía ya a defender a la señora gallina, peor las cosas. Es irracional lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad, pero no es nuevo, hermanos. No es nuevo. Los hombres desde el principio, después de la caída con Adán y Eva, han amado más las tinieblas que la luz. Y ahí está Babel. Y el Señor los bendice y los prospera y les dice: llenen la tierra. Y ellos dicen: no, hagámonos una ciudad y una torre por si fuésemos esparcidos. ¿Que no escucharon lo que Dios les dijo? Y Dios confunde sus lenguas, el idioma que hablaban todos, y los dispersa. Amamos más las tinieblas, nos amamos más a nosotros que a Dios. Efesios capítulo 5 tiene un título que dice: vivan como hijos de Dios, como hijos de la luz. Y en el versículo 8 el apóstol Pablo dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Así o más claro, ¿qué éramos? Tinieblas. Ay, no, si hasta me brillaban los cachetes. Yo, te brille lo que te brilla, aunque traigas, ya ahora traen lamparitas aquí, traen foquitos por todos lados. Estamos hablando de un estilo de vida que va con las tinieblas. En otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Cada cristiano tenemos una responsabilidad. A los filipenses el apóstol Pablo les dice: resplandezcan como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Y su responsabilidad es resplandecer, vivir diferente, vivir conforme a las normas de Dios, no a las del mundo. Versículo 11 de Efesios 5 dice: y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Y cuántas veces por presiones, por no quedar mal, participamos de las obras? Pero fíjate cómo les llama el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: obras infructuosas de las tinieblas. Obviamente las obras de las tinieblas no tienen fruto para vida, no tienen fruto para bendición, aunque sí tienen un fruto para destrucción y maldición. Cuando Adán y Eva decidieron tomar ese fruto que Dios les había dicho que no tomaran, produjo esa desobediencia consecuencias. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, debemos ¿qué? Reprenderlas. Hoy en día a los hijos, en lo general, la sociedad les permite de todo, que él sea lo que él quiera, para no traumarlos. Ya cuando vayan creciendo podrán decidir. Si no formamos un criterio, un caminar conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo crees que van a decidir después? ¿Cómo decidimos tú y yo siendo jóvenes y sin Cristo? No decidía, al menos yo, por lo mejor, yo por la cara que veo, usted sí. Yo no tomaba decisiones por lo mejor, tomaba decisiones por lo peor.
aunque yo pensaba que era lo mejor y que era happy, era feliz con eso. Mentiras. Mi esposa da testimonio, cuando yo tomaba me decía, yo no sé por qué tomas. Cada que le das un trago a ese vaso haces una cara de limón agrio. No, me encanta. Mentiras. Mentiras. Y como ahora ya el alcohol es una droga, porque es una droga legal y social, ¿cuánto se consume? Estaba leyendo una estadística que en estos 2 años de pandemia se incrementó la producción y venta de bebidas embriagantes como en un 30% a nivel mundial. Y me quedo corto. El consumo de drogas sintéticas o drogas naturales para los naturalistas, como la cocaína, la heroína y todo eso, la cannabis, que ahora ya es legal, aumentó impresionantemente, pero aumentó la cantidad de suicidios, aumentó la cantidad de divorcios, ese es el producto de las obras infructuosas de las tinieblas. La maldad se ha incrementado constantemente. Por eso nosotros somos luz en medio de una generación maligna y perversa. Así fuimos trasladados. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para llevarnos al reino de la luz. El reino de Satanás es un reino de tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? Ausencia de luz. No es poca luz o no es que se apagó no, es ausencia total de luz. ¿Y qué es la luz? Ausencia total de tinieblas. Aquí tinieblas tiene como significados no solo la oscuridad, la noche, sino también la ignorancia, incertidumbre, oscurantismo, etcétera. Y las tinieblas son opresivas. Yo de niño tenía temor a las tinieblas. Si me portaba mal y me decían, te vamos a sacar al corral. Teníamos una casa grande en el pueblo, donde la casa estaba en una parte y teníamos un terreno con árboles donde había animales domésticos, y me mandaban allá. Y veía yo mover una rama y decía, ay, es un fantasma. Y las tinieblas son opresivas. La luz no. Cuando llegamos a la casa y está a oscuras, ¿qué hacemos? Prendemos la luz. ¿Y qué hacen las cucarachas? Corren. La luz es Cristo en nuestras vidas, hermanos. Así que es un gran cambio el que sucedió en nosotros. Es un cambio, una transformación que debemos comunicarle a otros para que salgan de esas tinieblas. Mira, cada vez veo que se incrementa el número de centros de rehabilitación de drogadictos. Hay de todos los sabores, de todos los colores, de todos los precios, de todos los tratos y maltratos y de todo. ¿Y sabes cuántos se rehabilitan? Yo sí conozco uno, creo que me voy lejos, 2. Y salen y al mes o 2 meses ya están otra vez ahí. Y es un sufrimiento impresionante de la familia.
por lo que representa desde el punto de vista económico y emocional. Antes había un dicho en mi pueblo que decía: ¿qué te preocupa? No tienes hijos en la cárcel. Era como la situación de mayor dolor y aflicción para una persona, tener a un hijo en la cárcel. Pero ¿cuántas cárceles hay fuera de las cárceles físicas? A eso vino Jesús. Lucas 4:18: he venido a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Un ciego está en oscuridad. Así estaba yo, sin conocer a Cristo, sin conocer sus promesas y sus mandamientos en las Escrituras, en oscuridad. A tientas caminaba en la vida, lo que vaya saliendo. Y ahora sé que Dios tiene un propósito en mi vida, que no nací nada más para ver qué pasaba, que hay un propósito por el cual nací y por el cual estoy en el Señor. Tú también. Cristo es el único que libera de las tinieblas. El Evangelio, el mensaje del Evangelio que tú y yo estamos llamados a predicar, a transmitir, a enseñar con toda paciencia, mansedumbre y sabiduría espiritual, trae libertad a los cautivos por el enemigo. Libera de Satanás. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que con mansedumbre corrigiera a los que se oponen para conocer, a los que se oponen al Evangelio, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que dicen: yo ya no quiero ser así, yo ya no quiero tomar, pero vuelven a tomar? Yo ya no me quiero drogar y se vuelven a drogar porque no han experimentado la libertad en Cristo Jesús. Y si nosotros nos ponemos: esto me gusta, no lo voy a dejar, todo lo demás sí, Señor, pero esto no, Él se encarga. Porque al hijo que ama, lo disciplina. A mí me ha dado unas buenas disciplinas y yo sí le digo: nunca dejes de disciplinarme, Señor. No quiero sentirme que estoy bien. Oye, yo soy el pastor, yo estoy bien. No, somos iguales tú y yo. Obviamente yo tengo una responsabilidad delante de Dios que me pone a temblar, pero yo necesito que el Señor me discipline. A veces usa a mi esposa, oye, eso para ayudarme. A veces usa al esposo con la esposa, a veces un amigo, a veces una palabra de predicación. A veces leemos la palabra y ahí nos da una buena. Mira, es tan opresiva las tinieblas, el dominio del enemigo sobre las personas que están en la oscuridad, que lo podemos ilustrar con un poquito con la experiencia del pueblo de Israel estando en Egipto. Su vida era una vida muy difícil, siempre siendo azotados por los capataces. Y el enemigo es así, es opresivo. Y a veces suelta un poquito de cuerda. Decimos: yo soy libre. No, y de repente te da el jalón. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel cuando Él intervino? Las tinieblas
huyen ante su presencia. Los sacó de su esclavitud y los llevó a una tierra donde fluye leche y miel. Es muy similar lo que pasa del reino de las tinieblas opresivo a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Una vida de tener siempre la ayuda, la bendición y la presencia del Todopoderoso. De tener una luz que nos ilumina. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nunca estaremos a oscuras. Siempre hay palabra de consejo a nosotros en las Escrituras. Pablo fue llamado por el Señor de una manera especial. El Señor ya resucitado encuentra a Pablo camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Estaba en persecución de los cristianos. La oscuridad persigue a los que están en la luz, pero las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Ya hace más de 2000 años de persecución sobre los hijos del Señor, sobre el cristianismo, y las tinieblas no han podido, aunque han querido. Y aunque sigue la persecución, las tinieblas nunca podrán dominar a la luz. Y el Señor lo llama con un llamamiento especial a los gentiles. Ahora, ¿los gentiles estaban más en tinieblas que los judíos? Podríamos decir, pues puede ser que sí, porque los judíos tenían la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento, pero habían dejado al Señor. No todos, había algunos que estaban esperando al Mesías, que clamaban por el Mesías, que lo reconocieron cuando Él apareció, pero la gran mayoría estaban igual que los paganos, griegos, romanos y de todo el mundo conocido. Pero el Señor le hace un llamamiento especial para ir con los gentiles paganos. Y le dice, porque yo te he puesto a ti, Hechos capítulo 26, versículo 16, que él relata cómo el Señor le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿Quién libró a Pablo? En todas las ocasiones que intentaron matarlo, el Todopoderoso. ¿Qué crees que hace con nosotros? Lo mismo. Para, versículo 18, para que abra sus ojos. ¿Cómo están las personas sin Cristo? Como con los ojos cerrados. ¿Te atreverías a ir a la Ciudad de México y cruzar Reforma o cualquier avenida importante, o el periférico, o el circuito interior, con los ojos cerrados? Sería suicida, ¿no? Pues así es como está el mundo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán. Y el mandamiento del Señor a Pablo es para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. De eso se trata el Evangelio. Abrir los ojos, espiritualmente hablando, los ojos de nuestro entendimiento,
y poder salir de las tinieblas y pasar a la luz. Y luego dice, de la potestad de Satanás, o sea, del poder de Satanás, pasamos a estar bajo el poder de Dios. Y el que habita al abrigo del Altísimo está bajo el poder de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el que habita bajo el poder de Dios, Él será nuestro pastor y nada nos faltará. Ni disciplina, porque a veces nos gusta todo lo demás, pero qué bendición es saber que también la disciplina. Nada me va a faltar, también la disciplina. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las Escrituras dicen que ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Gloria a Dios. El poder del Evangelio hace que todo cambie en la vida del que lo escucha y lo cree. Por eso Pablo vio tantas cosas que decía ya en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque he visto, yo le estoy aquí agregando, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judíos y griegos, no hay acepción de personas. Él quitó el muro de separación que dividía a los judíos y a los gentiles. Ahora somos uno en Cristo. La luz lleva al inconverso a dejar la idolatría. Y mira, eso que aún como cristianos caemos en idolatría. Y tú sabes en qué área de tu vida eres tendiente a caer en la idolatría. Cambiar de las tinieblas a la luz es fácil, pero no es tan fácil. Porque solamente es confiar en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Reconocer que somos pecadores, porque no hay uno solo que nunca haya pecado, solo Jesús. Arrepentirme y confiar en su obra redentora ahí en la cruz y que su sangre me limpia de todo pecado. ¿Es fácil, sí o no? Pero hay muchos impedimentos para dar ese paso, para tomar esa decisión. Pero cuando eso sucede, pasamos de no ser hijos a ser hijos de Dios. Porque la percepción así general es todos somos hijos de Dios. No es cierto. Creación de Dios, sí. En Juan 1 dice que a los que le reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que imagínate, el cambio es hermoso, es precioso, es muy grande, pero no se aprecia muchas veces aún entre nosotros los creyentes. A veces decimos, sí, pues sí, soy cristiano, pero no se nota lo que eso debería producir en nuestra vida. Probablemente un tiempo, pero esto es todo el tiempo, porque cada mañana son ¿qué? Nuevas sus misericordias, por su gracia solamente. No solo cambiamos de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios, no solo cambiamos de estar bajo la influencia, el poder, la opresión de Satanás a estar en el amor de Cristo y en la luz de Cristo.
sino que cambiamos de muerte a vida. Porque sin Cristo todas las personas están destinadas a la muerte eterna. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay regalo más grande. No, es que si me dieran un Volvo, si me dieran el otro día vimos ahí en la entrada del fraccionamiento, ¿un qué? Porsche. Si me dieran un Porsche, pues con todo y Porsche. ¿Cuándo has visto que entierren a alguien en un Porsche? No, el hijo dice no. Cambiamos de muerte a vida, de destrucción eterna a vida eterna con Cristo Jesús. Él hizo una promesa, dijo: donde yo esté, ustedes también estarán. ¿Dónde está Él? En la gloria con el Padre. Cambiamos de la mentira a la verdad. Porque en este mundo, ¿sabían que hay mucha mentira? ¿Sabían que es de los pecados que más fácil caemos? Pero Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cambiamos de la mentira de que esta religión o esta otra o cualquier otra o cualquier fe te lleva a la presencia de Dios. Esa es una mentira de Satanás. Por eso en las tinieblas no pueden distinguir. Pero cambiamos de la mentira a la verdad. Mira, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y le dijo a Eva, no morirás. Le dijo una mentira y ella se la creyó. Pero Jesús nunca dijo una sola mentira. Jesús es veraz en todo. Todo lo que dijo es verdad. Él es la verdad encarnada. Pasamos de dejar de confiar en los ídolos, de confiar en nosotros, de confiar en el hombre, a confiar solamente en Cristo. Y eso solamente le impacta fuertemente a muchas personas. ¿Por qué solamente en Cristo? Porque Él es Dios encarnado. Él es el único que dio su vida por nosotros, que cargó con nuestros pecados. Él es el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único sacrificio que el Padre acepta para perdón de los pecados. Es cambiar de la rebeldía a la obediencia. Es un cambio radical. Muchos dicen, yo voy a dar un cambio de 360 grados. No, espérame, son 180. A veces como que al decir 360 decimos más grande, ¿no? No, pues nada más darías no, 180 grados. Sí va en esta dirección y vi que esa dirección lleva a la perdición y a la destrucción eterna. Y me regreso por el camino de Cristo. Sigo a Cristo ahora. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Así que ya no adoramos ídolos, sino al único Dios verdadero. En Juan 4 le dijo a la mujer samaritana Jesús que Dios busca verdaderos adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. En el mundo gentil los ídolos era muy común. Tenían ídolos en sus casas, en sus negocios. Como hoy en día muchos tienen ídolos en muchos, pero muchos los tienen en el corazón. Y muchos cristianos todavía tenemos algún ídolo por ahí. Mira, Pablo le dijo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es un cambio radical. ¿Alguien sintió ese cambio radical en su vida? Es un cambio en nuestra manera de pensar impresionante. De la inmundicia a la santidad. Porque el Señor dice, sean santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y no estoy hablando de poner las manitas así, no. Estoy hablando de apartarnos del pecado. Y aunque a veces caemos, nos arrepentimos, pedimos perdón y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y seguimos. Somos de Cristo. Santo es apartado para el Señor, para su gloria. A los corintios les dijo el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué acuerdo Belial, que es otro de los nombres de Satanás, y Cristo o el creyente? No puede haber ningún acuerdo definitivamente. Y podría seguir hablando todo lo que produce el Evangelio al ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso oremos que el Señor envíe obreros a su mies a compartir el Evangelio. Por eso oremos cuando compartimos el Evangelio. Señor, si es espontáneo, hay oraciones así también que el Señor escucha. Señor, dame las palabras adecuadas para esta persona, para que el Evangelio, el mensaje penetre en su mente, en su corazón y derribe todos los argumentos que tenemos. Pablo a los Corintios en su segunda carta les dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo, fíjate cuál es nuestra misión, llevar cautivo esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Y cuando el Evangelio llega y penetra, derriba y derriba y derriba argumentos, fortalezas en la mente de cualquier persona, el más intelectual, el menos intelectual, el más rico, el más pobre, quien quieras, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mira, termino con un ejemplo en Hechos capítulo 19. El apóstol Pablo está ahí en la ciudad de Éfeso.
una ciudad particularmente idólatra. Y él llegó ahí y empezó a compartir el evangelio a esta ciudad. Y durante 3 meses estuvo compartiendo en la sinagoga. Y algunos creyeron, pero otros se enojaron. Entonces él se fue de ahí a la casa de uno llamado Tirano. Y ahí seguía compartiendo el evangelio. Y muchos creyeron. Dice que duró por espacio de 2 años en Éfeso. Creo que en la Biblia el tiempo donde más duró Pablo es en esta región. Y dice que por 2 años estuvo predicando el evangelio. De tal manera que todos los que vivían en Asia, en ese tiempo, esa zona de Asia es lo que hoy es Turquía. Allí está la iglesia de Galacia, Colosas. No, Colosas ya está en Europa. Pero ahí están las 7 iglesias de Apocalipsis, 2 y 3, y muchas otras seguramente. Dice que todos escucharon, no dice que todos se convirtieron, no dice que todos creyeron. Todos escucharon. Ahora, ¿quiere decir que Pablo les compartió a todos? No necesariamente, porque él enseñaba lo que enseñamos de acuerdo a las Escrituras. Que todos, cada uno de nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Que todos tenemos el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura y que les enseñemos a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Alguien me decía ahora en estos días, ¿y qué les enseño como para discipular? Digo, pues mira, pues toda la Biblia, pero ¿quieres algo práctico? Enséñales el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Es un estilo de vida del creyente. Nos lleva a no afanarnos, a saber que va a haber falsos profetas, falsos maestros. Y ahí tenemos un buen material para discipular a otros. Digo, pero toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Y Pablo estuvo ahí predicando y seguramente los que creían iban y compartían. Por eso todos escucharon el evangelio. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Pero también hubo batallas. Pero fíjate el versículo 19 de Hechos 19. Fíjate lo que es ser trasladado de las tinieblas al reino de la luz. Lo que representa convertirse a Cristo. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, había mucho brujo ahí, como aquí en Catemaco y en Morelia, hay muchos brujos. Aún en iglesias hay brujos, porque hacen cosas que son de oscurantismo, no son de la luz. Dice, trajeron los libros, o sea, tenían sus manuales, sus libros de brujería, de magia negra, por decirlo de alguna manera. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos, fíjate. ¿Qué estaban diciendo? Vean, dejamos las tinieblas, el oscurantismo y nos convertimos a Cristo, ahora estamos en la luz. Eso es lo que estaban diciendo al hacerlo delante de todos. Cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? ¿Qué hay que hacer? Delante de todos soy cristiano. No escudarnos en la esposa o en el esposo.
los hijos. No, yo soy cristiano. El bautismo es eso, testimonio público de que me identifico con mi Señor en su muerte, sepultura y resurrección. Es importante nuestro testimonio público, nuestra manifestación pública de nuestra fe. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mira, si tú investigas, en varios años ha habido diferentes personas que hacen cálculos, pero alguien una vez calculó, por ahí yo tenía un dato de ya hace tiempo, que eran aproximadamente 50 millones de dólares. Hace ya unos buenos años. Imagínate, no 50 millones de dólares, 50 millones de pesos en libros. ¿Cuántos libros puedes comprar? ¿Cómo sería la pila de libros? O sea, mira, en la Biblia nada es ocioso. Y si dice lo que costaban, lo que representaban financieramente, tiene un propósito, ver que no les importaba todo el dinero que estaban quemando, porque era de las tinieblas. Así crecía. ¿Cómo va a crecer? Predicando el evangelio, que la gente se convierta. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quiénes son los encargados de que esto suceda? Obviamente el Señor es el que tiene el poder, pero si nosotros no vamos y predicamos, no va a crecer ni prevalecer la palabra del Señor. Un día Él va a enviar a otros a que lo hagan. Esto significaba dejar de creer en todo lo que habían creído hasta ese momento. Es que mis abuelitos, mis bisabuelitos, mi tío, mi tía, todos creen esto. Ellos dijeron, no nos importa. Es que este libro te lo regaló tu bisabuelo, era con el que él hacía sus artes mágicas. No me importa. A muchos les pesa eso y les duele y no lo pueden hacer. No solo dejaron eso, sino su identidad en Éfeso. Y muchas veces cuesta dejar amistades. Y lo que más nos duele a veces, lazos familiares, porque nos cortan, pero también diversiones, vicios, etcétera, etcétera. Tradiciones religiosas, bautizos de niños. ¿Cuántos batallaron con eso? Pero ¿cómo que no lo vas a bautizar? No. ¿Se va a condenar? No. Los niños son inocentes, son del Señor. ¿Sí sabían eso, verdad? Tuvimos una experiencia pues Héctor se acuerda, en Copándaro, de Galeano. Teníamos un grupo y iban muy metidas las personas, 30 y tantas personas. Y el cura los amenazó, como era la familia principal del pueblo. Si no dejan de recibir a esos aleluyos, no vamos a bautizar, ni a casar, ni a confirmar, ni a primera comunión de toda su familia. Les metieron una presión impresionante. Pero cuando el evangelio penetra, me da el poder para vencer todo eso. Mira, el problema es de que Romanos capítulo 1 tiene muchas enseñanzas, pero
Dice cómo la gente se fue a más oscuridad, de oscurantismo a más oscurantismo, porque cambiaron la gloria del Dios glorioso, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La idolatría es una mentira porque son dioses hechos con manos. Tienen ojos y no ven, manos no tocan, pies no caminan, etcétera. Y cuando cambias la verdad de Dios por la mentira, dice que honraron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y nosotros no podemos ponernos en el lugar de Dios, nadie. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones, eso que nadie conoce ahí, que tienes muy profundo, tus intenciones. La palabra de Dios ahí llega y pácatelas, esto es tinieblas. Por eso el apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso les dijo: pónganse la armadura de Dios, pero sobre todo tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un instrumento de agresión, aunque sirve para defender, pero principalmente es un instrumento de agresión. El evangelio, ¿qué hace? Viene y agrede nuestra religión, nuestra idolatría, nuestras tradiciones, nuestro intelecto, nuestra cultura. ¿Se han fijado cómo hoy están volviendo a la cultura, nuestras culturas y nuestras tradiciones, más paganas que nada? Imagínate, llegan los españoles a un mundo pagano y llegan con más paganismo, y se mezcla un paganismo con otro paganismo, una idolatría con otra idolatría. Imagínate los habitantes de cierta región diciendo: ¿por qué dices que esto no es Dios y que es un ídolo y que es malo? Y los que tú traes son igual, pero nada más blancos o de otro tamaño. Mira, los judíos que se convirtieron, ¿qué tuvieron que dejar? Sus tradiciones. ¿Les costó? Pues a Pablo, ya ves, lo querían matar cuando se convirtió, y era aplaudido cuando traía a los cristianos arrastrando. Después lo querían matar por todos lados y por todas las causas posibles. Cuesta. Y dice que, fíjate dónde pega el evangelio. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Y qué les pasó aquí en Éfeso? Vamos al versículo 26. Demetrio, un platero, hacía figuritas del templo de Diana y alborotó a todos los que fabricaban todo eso. En el versículo 25 dice: a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos ¿qué? Nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, este Luis, este Héctor, este Marco, este fulano de tal, no solamente en Morelia, sino en Apatzingán, en Uruapan, en Moroleón, en donde quiera que gustes, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchos con persuasión,
diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y parecía que todo era muy espiritual, pero deja ver lo que era realmente su dolor. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, y quiere ponerlo muy espiritual, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Qué gran cambio, hermanos, de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿cuántos de nuestros seres queridos están en las tinieblas? Y van caminando por un camino ancho que lleva a la perdición, a la destrucción. Yo le doy gloria a Dios porque en su misericordia me permitió escuchar el mensaje del Evangelio y creí en él. Y mi vida fue transformada. Y no la cambio porque, aunque aquí pasen muchas cosas, es temporal. Pero por toda la eternidad estaremos gozando de su gloria. Pero no estamos solos aquí. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que alegrémonos y gocémonos en el Señor, porque hemos sido trasladados de un lugar de obscuridad, obscurantismo, de mentira, de ignorancia, a un lugar donde la luz resplandece, porque Cristo es la luz del mundo. Y no hay nada que pueda vencer a la luz. Amén. Ayudemos a otros. Ya vimos que no es fácil, pero cuando el Evangelio penetra, es fácil. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Padre.